Gloria a Jesús. ¿Sabe que hay veces, hermano, vamos a incentivar a la gente que nos está viendo por Facebook? Porque fíjese que si nos ven que estamos uno por aquí, otro por allá, dicen, ay, mire la iglesia, no ha llegado casi nadie. Hoy se van los jóvenes y quedamos más poquitos, entonces por eso es que era mi razón de decirles que se acercaran un poquito más. No era porque me oyeran mejor. Gloria a Dios. Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? Yo no les va a preguntar qué estamos estudiando, sino que todos sabemos que los días jueves estamos estudiando el libro de Romanos, en el que nos ha llevado a descubrir muchas cosas de parte de Dios que nos ha escrito, ¿verdad?, en su palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús, santo eres. Bendito y alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe? Voy a hablarles primero algo de lo que pude leer de este libro, dice. Las advertencias o el contenido en que fue escrito esta carta a la iglesia de Roma era porque había muchas discusiones concernientes a las comidas y los días de fiesta que habían de guardarse para pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Al igual estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Hermanos, juzgándose por lo que debían de comer y los días en que debían de guardarse. Por eso Pablo les escribió a los corintios en el capítulo 8:8 que me gustaría a mí que ustedes en su casa lo leyeran, porque no se lo voy a leer aquí, porque no es de eso lo que vamos a estudiar, pero que lo leyera para que nos demos cuenta qué era lo que estaba pasando, como también existen todas estas cosas hoy, y que por tal razón la iglesia del Señor Jesucristo está desunida con la variedad de concilios, Asambleas de Dios, Testigos de Jehová, Concilio Latinoamericano, Concilio del Séptimo Día, y eso viene a ser como en aquel tiempo. Seguimos haciendo lo mismo. ¿Que será que no hemos leído el capítulo 14 de Romanos o el capítulo 8 de Primera de Corintios? ¿O lo habrán sacado algunos de la Biblia para no leerlo, no? Porque muchas veces hay quienes lo que no les gusta dice yo lo aparto y no lo leo. Esto sería digno que nos pusiéramos a pensar, ¿qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Será que leemos e estudiamos solo lo que nos conviene a nosotros o lo que nos gusta? Recuerdo yo antes a mi esposo que decía que antes él de conocer al Señor, a él le gustaban solamente las aventuras de Daniel, ¿verdad? De David cuando mató a Goliat y Sansón y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no lo entendía. Pero hoy en esta noche vamos a orarle al Señor pidiéndole sabiduría, Iglesia Segunda Siloé, para no caer en pecado haciendo estas cosas que no agradan a Dios, pues estamos destruyendo su obra y haríamos que el sacrificio de Cristo fue en vano. No debemos ser como el rey Salomón. Los que estuvieron en la clase del lunes se recordarán, ¿verdad?, de lo que se habló, que siendo el hombre más sabio, no aplicó su sabiduría en su vida. Y eso tenía que haber sido muy triste, ¿verdad? ¿Ves? Nosotros no vamos a cometer eso mismo, así es que ahora para lo que vamos a estudiar, vamos a pedir al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, nuestra mente y corazón para que estar claros en lo que dice su palabra en este capítulo del libro de Romanos. Amén. ¿Ok? Ahora vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno y bendito, en este momento nos venimos y ante tu presencia estamos, divino Señor, que nos hemos reunido, Señor, aleluya, en este lugar, Padre Santo, para ver qué es lo que nos vas a decir o qué es lo que nos vas a hacer entender, Señor, en esta noche.
por medio de este capítulo 14 del libro de Romanos que vamos a estudiar. Danos, Señor, el entendimiento, danos la sabiduría, Señor, aleluya, para que nosotros podamos comprenderlo, Señor, y poderlo vivir sana y piadosamente, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros nos encargaremos de darte la gloria y la honra solamente a ti, porque tú la mereces. Amén. Ahora estudiemos juntos y que el Espíritu Santo nos guíe para hablarles a ustedes, a mí para hablarles a ustedes y a ustedes para que me escuchan y juntos ponernos en práctica lo que vamos a estudiar. Gloria a Jesús, santo es el Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 14 y el versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Gloria a Jesús. En este primer versículo comienza con una exhortación de Pablo, muy abrupta, muy fuerte. O sea, quería él llamarle la atención a esta iglesia para hacerle saber de lo que estaba pasando. Porque se escuchaba, ¿verdad? Él necesitaba, dice, ser escuchado, porque las cosas que estaban pasando para él ya no le estaban agradando. Y si no le agradaban a Pablo, mucho menos le iban a agradar a Dios. Pablo escribió esta carta estando en Corinto, sabiendo lo que estaba pasando en esas iglesias podía pasar en las otras. O sea que en la iglesia de Corintio también estaban pasando estas cosas. Por eso es que cuando yo les leí al principio que dice que si usted en su casa pueda leer, ¿verdad? Corintios 8:8, de lo que realmente está diciéndole que muchas cosas iguales o parecidas a lo que les escribía a los romanos. Dice, recibid el débil en la fe. Pablo comienza esto como hablándole a aquellos que en las iglesias se sienten fuertes. Y hay veces que llegan hermanitos, ¿verdad?, que son débiles en el aspecto de que acaban de convertirse al Señor, nunca tal vez han tenido eso de estar leyendo la Biblia. Entonces ellos no saben muchas cosas, sino que hacen tal vez lo que ven hacer a los otros. Entonces, pero nosotros dice que ya sabemos, todos los que estamos aquí yo creo que ya somos bastante grandecitos en el Señor y ya sabemos lo que no debemos de hacer cuando una persona se convierte y viene a la iglesia, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es tratar de incentivarla, de amarla, con todas las cosas que ella pueda traer para que ella pueda quedarse con nosotros. Dice que vamos a esperar, ¿verdad?, con este amor que le vamos a dar a que madure en la fe. No somos suficientes nosotros para juzgar lo que él pueda hacer. El débil en la fe no significa que tiene una fe insegura, sino es un cristiano sincero, que él viene, pero viene con una sinceridad al Señor, pero no sabe muchas cosas de las que aquí, digamos, en la iglesia se practican. Él no sabe y entonces está pendiente de todo y queriendo saber por qué es que se pasan estas cosas. Porque considera y empieza a tener las cosas y por qué se hace esto, por qué esto otro. En esa parte donde Pablo está escribiendo es de los días festivos y de las comidas. Como el que viene, hay veces que piensa que estos asuntos, ¿verdad?, de que es lo que se debe de comer, de lo que se debe hacer en la iglesia, él piensa que son cosas, o se hacen, piensa que son cosas esenciales para la salvación. Eso es lo que a veces viene a algunas personas con esa mente. Tenemos nosotros que recibirlos con amor y evitar las opiniones, pues la iglesia del Señor no tiene autoridad para juzgar cosas como estas tocante a la libertad personal, no prohibidas por las Escrituras, como dice Deuteronomio 12:15. Gloria a Dios, santo es el Señor.
Con todo podrás matar y comer carne y todas las poblaciones conforme a tu derredor, deseo, según la bendición de Jehová tu Dios, que haya dado. El inmundo y el impío y él podrá comer como de las gacelas de cuervo. Amén. Ustedes saben que muchas veces en el Antiguo, ¿verdad?, Testamento, o sea, los preceptos que Dios había dejado que debía decir, que habían unos animales que se comían, otros que no se comían. Pero aquí en el Deuteronomio está diciendo que, como quien dice, si tienes hambre no importa lo que tú vas a comer, lo primeramente. Pero también el comer carne, eso no te hace que tú vas a ser, no comer carne no te hace que vas a ser salvo. Entonces, pero como estas cosas ya estaban por medio de la ley, habían muchos que se hacían fuertes o que eran conocedores de la palabra, eso ellos lo practicaban, que no comían carnes que estaban prohibidas por la ley de Moisés, ¿no? Entonces, y eso pasaba, que entonces el débil entra, la persona que no sabe, y empieza a ver esas cosas y tal vez, fíjese, y si él es vegetariano, él va a comer solo verduras, ¿no? Pero eso es lo que pasaba ahí, que el que comía carne estaba criticando al que comía verduras, y aquel pobre que comía verduras criticaba al que comía carne. Y sabe una cosa, yo siempre digo, hay veces que uno dice, no, pero las verduras son buenas. Pero algunos dicen, no, pero es que las verduras te llenan en el momento que comes, pero después quedas con hambre, ¿no? Dice uno por ahí. Gloria a Dios. Y entonces, eso es lo que está pasando. Y entonces, porque el verso 2 dice, dice no prohibidas. En el verso 2, todos tenemos distintas formas de comer. Y dice, porque uno cree que sea de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres, como se lo estaba diciendo. Como le digo, eso pasa, ¿verdad? Puede pasar, pero nosotros no somos quien para estar juzgando en esas cosas. Todos tenemos esas distintas formas de comer, aún con nuestras costumbres. Hay veces que yo soy salvadoreña y me encantan las pupusas, y viene otro que es hondureño, que es de Guatemala o que es de otro lugar y me dice, no, a mí no me gustan las pupusas. Pues yo no por eso me voy a enojar y voy a decir, ay, mira, este no es aquí, es allá, porque no le gustan las pupusas. Cada quien tiene sus gustos. Entonces, esas no son cosas que en la iglesia del Señor tenemos que estarlas discutiendo. Porque algunos dicen, hermanos, que no es que sean débiles en su fe, sino que en sus cuerpos o estómagos la carne les hace daño. Pero como no sabemos esas cosas que el hermano tal vez, imagínense, hay personas que les hace daño la carne, hermano. Dicen que les cae muy pesada y a veces puede hacer, por lo menos y si compra de la más barata, ¿verdad? Que le salió algo dura, más peor todavía. Entonces él tiene ese estómago débil. No es él, es su fe la débil, es su estómago. Y nosotros tendemos que, no, es que ese no quiere comer con nosotros o lo que sea. Y eso lo critica porque solo come verduras. Dice que tenemos que tener cuidado en juzgarlo para no caer en pecado de crítica con nuestro hermano. O sea que mire, hermano, que la crítica es pecado, dice. Pero algunos dicen, ay, no, pero es que yo critico, mi crítica es constructiva. Puede ser algunas veces, hermano, puede ser constructiva. Si usted le hace, pero también depende cómo usted se la va a decir, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver. ¿Recuerdan a Daniel y a sus 3 amigos que no querían contaminarse con la comida del rey? Eso era algo espiritual de él, no motivo de ley. Porque él decía que no quería comer la comida del rey, porque como decía él, no quería, quizás, digo yo, estudiando, él quería hacerle entender al rey que ellos pues eran personas que querían sentirse más fuertes en su vida espiritual y sabían que las comidas del rey es posible que las
se las ofrecían a los ídolos, porque en Babilonia habían ídolos. Entonces ellos por esa razón dicen, mire, ahora estuvo eso, ¿verdad? Bueno, aquí alguien me lea Daniel 1, 8 y 12. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey de mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua de beber. Gloria a Dios. Las legumbres son, ¿verdad?, los mismos vegetales. Pero sabe una cosa, hay veces que dice, bueno, Daniel no comió carne y mire, fue bien fortalecido y todo, pero quizás comió frijoles, hermana. Y dicen que la carne de los pobres son los frijoles. Sí. Hay veces que uno dice, ay, no, frijoles. Hay personas que comen legumbres y comen frijoles. Eso les ayuda porque es como que estuvieran comiendo carne. Y entonces todas esas cosas, como le digo, a veces había gente que salió en su libro ahí famoso de que el libro de Daniel, los 21 días de ayuno del libro de Daniel y todas esas cosas. Y digo, ¿y cómo sabían que era lo que comía Daniel? Porque la Biblia no lo dice. Dice que comía legumbres, pero como les digo, entre esas legumbres, entre esas verduras están legumbres o verduras que hay veces que nosotros no las conocíamos. Puede ser que esas hayan tenido más vitaminas que cualquier otra cosa, más que la carne. Entonces nosotros no podemos estar muchas veces haciendo cosas que no sabemos cómo sucedieron. Entonces, lo que debemos de hacer es pedirle ese discernimiento al Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a una confianza en Dios de que todo lo que nosotros comamos, si lo comemos dándole gracias al Señor, todo está bien. Amén. En el verso 3 dice, el que come, dice, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que dice que no podemos despreciar al que no come carne o come también solo legumbres, porque si Dios lo ha recibido tal como es, ¿quiénes somos nosotros para menospreciarlo por lo que come? Esto es lo que Dios ha hecho con ese hombre, que lo ha recibido en su seno, que el día que él dijo sí, levantó su mano y aceptó al Señor, el Señor lo recibió con gozo, ¿verdad? Porque él se dice con un gozo sincero y justo, y que obra en su temor, así que come verduras o carne, heredará también la vida eterna sin diferencia en nuestros prejuicios religiosos. En Romanos 3:21. ¿No lo tiene nadie? Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Gloria a Dios. En esto creemos, ¿verdad? Y que sabemos que nosotros tenemos un Dios justo, como también en Cristo nos ha sido hecho justicia. Él es nuestra justicia y entonces nosotros no tenemos por qué estar juzgando a nuestro hermano
en nada de lo que él esté haciendo, porque como dice que todo lo que él haga, si lo está haciendo para Dios, está bien. Primera de Corintios 1:30. ¿Ahí lo tienen tampoco? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Él es nuestra justicia, nuestro Señor, y dice que ¿verdad? Nosotros somos, las tres palabras últimas, ¿cómo me dijo? Fuimos redimidos, ¿verdad? Por su sangre, y nos justifica también, ¿verdad? Porque Él es nuestra justificación. Entonces nosotros no tenemos por qué estar ya haciendo cosas que la Biblia no lo está diciendo, como se lo dije al principio. Son cosas que la Biblia no lo enseña, sino que son cosas de nosotros mismos, como lo que pasaba antes, hermano, que los religiosos decía, mire, cuando se hablaba de diezmar y de dar ofrenda, que eso no está aquí, sino que yo me acabo de recordar ahorita, que dicen que los profetas venían y le exigían, ¿verdad?, al pobre, mira, tienes que diezmar, tienes que hacer esto. Y ellos, dice, no lo hacían, ¿verdad? Como en este tiempo podía ser de que un pastor aquí le esté predicando a usted de que tienes que dar el diezmo, que tienes que dar ofrenda, y él no lo dé. Y eso no es así. Nosotros tenemos, claro que no será para que nosotros lo juzguemos, porque él le dará cuenta a Dios, pero muchas veces eso pasa, que hay veces que dicen, pero mira, si yo hago, tú lo tienes que hacer. Y hay veces que queremos manipular a aquel que viene nuevo con lo que nosotros creemos. Y eso no tiene que ser así. Lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que le dé ese discernimiento de espíritu a él, para que él sepa lo que tiene que hacer. Amén. En el verso 4 dice, ay, mi día me perdí aquí. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este verso siempre se refiere a nosotros que podíamos estar criticando a nuestro hermano en la fe por la comida y por los días festivos. Si ya Dios lo recibió como su hijo, su criado o su siervo, Dios es todopoderoso para mantenerlo firme. Él lo sostendrá. Y si Él lo sostiene, nadie puede arrebatarlo de su mano. Como lo dice Santiago 4:11. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Amén. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Que nosotros no podemos estar haciendo eso, dice, porque nos apoyamos en la ley para criticar al hermano. Pero eso no tiene que ser así. Si nosotros aún así en esa forma estamos faltándole a la ley, si nosotros estamos criticando al hermano. Así es que por eso es que en Santiago 4:11 dice eso, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar amando a nuestro hermano y no criticándole. El verso 5 dice, uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El cristiano débil, pues no tiene raíces profundas. O sea, cuando hablamos de raíces profundas es porque él empieza a caminar en el camino del Señor. Todavía hay muchas cosas que tal vez ha oído nada más predicar. Tal vez él todavía no está en esa capacidad o no ha pensado en leer las Escrituras para darse cuenta de las cosas como podrían ser.
Así que nosotros debemos de tener todo ese cuidado con él. Este hombre observa las fiestas sagradas que tenían los israelitas, de guardar el día sábado. Ese día sábado es sábado judío, no de nosotros. Y las fiestas judías también, y esto es creer en el legalismo, y por eso dice Pablo, que su trabajo sería en vano si seguían esas costumbres. Pablo, cuando está escribiendo esta carta, ¿verdad? Dice que en Gálatas 4, 10, 11, que lo busca, dice que él sería que todo lo que él ha predicado, porque él no ha predicado estas cosas que se hagan así, todo esto que él había predicado, entonces no saldría de nada lo que él había dicho. Porque si estaban haciendo estas cosas, entonces, como dicen, en vano, como muchas veces podemos decir, que decimos, no, pero muchas veces se le ha predicado esto. Pero si no se hace, de nada sirve. Como dicen, las palabras se las lleva el viento. Si no las retenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, de nada sirve oírlas. Gálatas 4, 10 y 11. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Sí, Pablo ya me imagino que en qué forma lo dice, ¿verdad? En vano. Entonces dice que ¿qué he estado haciendo? Podríamos decir, ¿verdad? Si este pueblo no entiende, si lo que he hecho no se hace, entonces de nada sirve que yo esté como aún podría haber dicho, estoy perdiendo el tiempo con ustedes. Asimismo dice, por esta y otros, juzga todo, débil por estas otras cosas, juzga todos los días iguales. Podían ser días seculares o sagrados y serían dedicados pero si son dedicados al servicio de Dios, no importa qué día es el que usted va a hacer a guardarlo, porque si lo guarda para Dios, por lo tanto, dice, queda un reposo en la observancia del día sábado. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios reposó el día sábado? ¿Me podrían decir? ¿Ah? ¿Reposó el día sábado? ¿Dejó de trabajar Dios el día sábado? ¿Por qué? ¿Ah? No, pero Génesis 2.2 te dice, ¿quién lo tiene Génesis 2.2? Génesis 2.2. Ve, ya vamos a criticar a la hermana Diana que no ha leído bien. Amén. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Antes no habían nombres para los días. Dice que el primer día hizo Dios esto, el segundo día hizo este y el séptimo reposó. Porque no tenían nombres. Entonces, pero ahora hay muchos, digamos, no, ay Señor, que Dios tenga misericordia de mí, porque podría ser que voy a criticarlos, pero es por el estudio, ¿ok? De que esas iglesias adventistas, que ellos son bien cerrados, dicen que debe ser el sábado, que ellos deben de santificar. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos, si usted trabaja, su día de trabajo empieza el sábado y termina el jueves, ¿cuál es el día que usted tendría de descanso? Sería el viernes. Entonces ese es el día sagrado que usted le daría a Dios. No es el día sábado como una cosa que ese día debe de ser el sábado, porque ahora tienen nombres los días. Es el día en que usted trabaja, puede ser que usted descanse el lunes. Yo conozco personas que descansan el lunes. Y ese día, claro, tal vez si no hubo un servicio en su lugar o lo que sea, pero la santificó en su casa, leyendo, orando,
y alabando al Señor. Ese es el día de reposo para Él. Ese es el día santo que Él está dedicándole a Dios. Y tal vez nosotros nos ponemos y lo criticamos. Ah, no, ese mira, trabaja hasta el día domingo. Pero nosotros no sabemos por qué. Hay que preguntarle, hermano, ¿y si usted está trabajando el día domingo, sábado y domingo? Entonces vamos a saber, no podemos estarlo criticando por eso, porque es esa forma. Y como le digo, todos los días de la semana, si usted los consagra a Dios, amén. Porque usted está consagrándoselo a Dios, está alabando a Dios, no importa el día. No tenía nombre cuando Dios lo descansó, pero sí, por amor al hombre, Él puso un día de reposo. Porque hermano, si podemos y trabajamos como una máquina todos los días, nos vamos a cansar. Tenemos que descansar por lo menos un día de trabajar. Dice que procuremos, dice, poder entrar en el reposo cada día, sea sábado o otro día. Para Dios, eso era la actitud que Pablo tenía, que no importaba qué día nosotros íbamos a descansar. La ordenanza de la observación del sábado es establecida por el hombre, porque cuando se habla del séptimo día, puede ser cualquier día de lunes a domingo, ¿verdad? Así que nosotros debemos de estar bien claros y permanecer, hermano, en nosotros esa visión. Si estos hermanos quieren descansar los del séptimo día, pues que ese día lo tomen, que empiecen a trabajar desde el domingo, ¿verdad? Y nosotros alabamos el Señor el domingo, que es el día que fíjense que en la Biblia no está de que nosotros debíamos de hacerlo el domingo. Vamos a hablar así, claro, como por el nombre. ¿Por qué domingo? ¿Sabe que en la Biblia no dice que el domingo es que nosotros debemos alabar al Señor? Dice el día del Señor. O sea, todos los días son del Señor. Así que nosotros podemos alabar al Señor el domingo o el lunes, lo que sea. Todo el Señor así lo recibe. Y por esa razón, muchos, digamos, hay veces que vienen algunos y no sé, aquí, ¿verdad? Nosotros, bueno, solo Vivian conoce muchas cosas de los judíos. Ya imagino, Vivian, ¿sabe que Vivian cuando la fiesta de los judíos no es cuando trabaja? Sí, porque la mandan, a ella la llaman para que va a trabajar, para que les haga a ellos, para que ellos estén sentados o alabando o glorificando el nombre de Dios. Entonces, no es que, y por eso vamos a criticar a Vivian. No, nosotros tenemos que tener, como quien dice, ese discernimiento en nuestra mente y no para no criticar al hermano. En el verso 6 dice, no condenes al hombre, no, verso 6. El que hace caso del día, dice, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, hermano, que cada cosa que nosotros hagamos y lo hacemos para Dios, el hermano que es fuerte en su vida espiritual no tiene por qué fijarse en eso ni criticarlo, sino que verdaderamente tenemos, como les decía siempre, ese discernimiento. Yo siempre he dicho que nosotros es tan importante que en cada uno de nosotros pidamos al Espíritu Santo el discernimiento de espíritus. Por cualquier cosa, hermano. No solo para estas cosas, sino para nuestra vida diaria, en el trabajo, en la calle, donde usted camina, donde usted vive, tiene que tener el discernimiento de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque hay veces puede llegar alguien a tocarle su puerta y usted no sabe quién. Entonces en ese momento usted tiene que clamar a Dios, yo no lo conozco, ¿qué es lo que querrá?
Viene el Espíritu Santo y a usted le da ese sentir y le dice, no, no abras. Así que cuando lleguen, gloria a Dios. Sí, hermano, porque hay veces así es como en estos tiempos está pasando, que alguien puede llegarle a tocar a la puerta suya y usted no sabe quién es y puede ser un ladrón. Y el ladrón va a tener la excusa, bueno, es que como ella me abrió la puerta, va a decir, yo pude entrar. Hermana, tenemos que tener siempre ese discernimiento. Dice el verso 7 y 8. Porque ninguno de nosotros dice, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Jesús. Nosotros los cristianos debemos de actuar de acuerdo a nuestro juicio. El apóstol Pablo, de todo lo que hemos estudiado en esta noche, debemos de agradar a Dios, porque cada uno es responsable de sí ante Dios. Por eso no se preocupe, hermanito, de lo que está haciendo el otro, que él, ¿verdad?, va a responderle a Dios cuando esté allá delante de su trono, ¿verdad? Y nosotros vamos a responder de lo de nosotros también. Así es que cada uno lleve su maletita de lo que tiene, de lo que ha hecho, de lo que ha vivido para el Señor, porque también si ha vivido para bien, tendrá su recompensa. En el verso 9 dice, porque como Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dice que nosotros ya no podemos vivir a nuestra manera. Eso es, nosotros siempre lo hemos sabido y sabemos que en el momento en que nosotros venimos a los pies del Señor, nuestra manera de vivir tiene que cambiar, ¿verdad? Porque no venimos aquí al Señor porque ya nosotros somos santos, venimos porque nosotros éramos pecadores, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que bueno, no hay ni uno. Porque todos pecamos, dice, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, y por esa razón es que nosotros venimos a los pies del Señor para que Él nos ayude. Más porque al final todos comparecemos al tribunal de Cristo. Nosotros vamos a estar en ese día, ¿verdad?, ante Él, para que Él nos juzgue de todo lo que nosotros hemos hecho. Ojalá, primero Dios, que no nos vaya a decir, mira, ¿no te acuerdas cuando criticabas a aquel hermanito que llegó a la iglesia y después se fue porque tú lo criticaste mucho y no se quedó? Primera de Corintios 8:13. No, espéreme. Estaba diciendo nuestras opciones. Segunda de Corintios 5:10. ¿Quién lo tiene? La Diana lo tiene. Porque es necesario que todos nosotros nos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Yo creo que más claro, ¿verdad?, no nos puede decir la palabra del Señor en esta parte. Así es que nosotros debemos de estar siempre pendientes y hacer lo que Dios nos manda hacer y no lo que hemos hablado en esta noche que no debemos hacer. En el verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice que ningún cristiano judío que sabe de la ley puede juzgar al cristiano gentil que no tiene esa ley,
y todo es viceversa. Ni el judío puede juzgarnos a nosotros como gentiles, ni nosotros como gentiles podemos juzgar al judío, que tiene él sus propias formas de agradar al Señor o de vivir para el Señor. Tenemos que tener cuidado con todo esto, pues como dice la Escritura, que con la vara que mides seremos medidos. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. ¿Sabe, hermano, que eso dice, si usted lo pone literal, imagine, no volverá a comer carne? Hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Como digo, pedirle el discernimiento a Dios para ver qué es lo que nos está diciendo en esa parte. Porque muchas veces tal vez eso sería como, vaya, digamos nosotros vamos a un restaurante y usted invita a su hermano, ¿verdad? El Señor y se van a comer. Y usted lo que pide es un bistec encebollado ahí, ¿verdad? Y todo. Y el hermano pide solo verduras, porque él es vegetariano. Entonces, nosotros debemos de saber. Por eso es que a veces es bueno saber con quién usted, con los hermanos, tener esa convivencia con nuestros hermanos, saber quién es nuestro hermano, cómo es que siente nuestro hermano, para que nosotros podamos en un momento dado darle una palabra de aliento. Entonces, porque yo no voy a pedir carne si veo que este hermano es bien fuerte en el aspecto de que él solo come cosas vegetales, que es vegetariano y entonces tengo que hacerlo, aunque me limite yo a ese deseo de querer comer carne, no lo voy a hacer delante de él. Pues mejor lo pido y me lo llevo para mi casa y me lo como, pero no delante de él, porque hay veces que hay hermanitos que están débiles en la fe. O sea, en débil porque no han leído bien las cosas como están, sino que solo han oído. No es que el Señor, cuando tal vez se metieron mucho en la cabeza cuando el Señor le dijo, mira, mata y come, ¿no? O digamos, en la parte donde se lee de los animales que debían de comer y los que no debían de comer, que de la pezuña hundida, que la no sé qué. Entonces, todas esas cosas vienen y hay veces que se le meten a la persona en la mente. Aquí tenemos una hermanita que no come carne. Así que cuando le inviten, no vayan a comer. Gloria a Dios. Ella a mí me lo ha dicho, no, es que yo no como carne. Yo a veces, yo la molesto mucho y le digo, ay, pero hermana, mire, que no sé qué, pero ojalá coma frijoles para que sea la carne, ¿verdad? De ella. Pero como le digo, nosotros debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Dice que los hermanos débiles, como los fuertes, han caído en este pecado de juzgar y criticar al otro. Y en estos versículos Pablo cambia el aspecto de su exhortación al hermano débil y al fuerte, porque se juzgan y se menosprecian. ¿Qué es Dios? A Dios es que le corresponde juzgar en esta situación. El apóstol Pablo apela a estas situaciones de las palabras que hemos estado últimamente hablando en este versículo de Isaías 45:23. Amén. Esas palabras, digamos, a veces Pablo cambia ya el momento en eso, ¿verdad? De que cuando les está hablando. Y eso es bien importante, hermano. Mire, y hay veces, fíjense que ese versículo para mí es bien, pongámoslo como digamos fuerte. Yo soy que yo no soy persona de que yo oro mucho hincada.
padezco de dolor en las rodillas y no le estoy diciendo que por eso es que no lo hago, sino que hay veces que a mí mi forma es de que a veces yo me despierto a las 5 de la mañana y entonces, y como soy bien friolenta, ¿verdad? Más que todo en el invierno, yo lo que hago es arroparme en mi cama y agarrar la Biblia y ahí es donde yo oro y leo la palabra. Y hay veces, digo yo, hay veces que me toca eso y digo, ay Señor, digo yo no me levanto, no me levanto en la madrugada, digo, y a orar. Porque es levantándome y yo estoy estornudando que ya no soy quizás ni alérgica al polen que dicen que tan fuerte que se pone, no, yo soy alérgica a la de levantarme en la mañana. Sí, mire, yo es abriendo la refrigeradora. Ellos son testigos que a buena mañana me están sintiendo que yo estoy tosiendo o estornudando. Entonces, sí, y entonces digo, ay Señor, pero mira, tú dices, tu palabra dice que todas rodillas, y digo, bueno, aunque sea en la iglesia, me arrodillo y le digo para ti, porque yo sé que te debo eso. Y lo hago de vez en cuando, pero no está en mí, como quien dice, ¿será que soy cómoda? ¿Verdad? Pero como ahora que estaba leyendo estudiando esta lección, digo, Señor, pero tú eres el que me va a juzgar, que no me juzguen los hermanos. Gloria a Jesús. Y vamos a concluir este estudio de la carta a los Romanos que hemos estado estudiando del capítulo 14, del 1 al 12. Concluimos, por lo tanto, que es Dios y no el hombre a quien cada uno de nosotros tiene que darle cuenta. Recuerda que si no edificas, no destruyas. Dios les bendiga.